Hola amigos y suscriptores de YouTube, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo un video de cómo comprar los lentes Gunnar desde Estados Unidos. Como ustedes saben, estos lentes son para su protección cuando estén enfrente de una computadora o jueguen videojuegos o hagan algún tipo de actividades enfrente de alguna pantalla y esto no dañe su vista, más que nada sus ojos. Y pues como ustedes pueden ver, hay varios tipos de lentes. En este caso yo voy a adquirir unos lentes de Ambar Max. Este tipo de cristal es solo para la noche y es muy recomendable para las personas que necesitan estar mucho tiempo en la computadora. Bueno, les voy a enseñar cómo se hace. Pues primero que nada, vamos a revisar con nuestro correo y con una contraseña que nosotros no olvidemos, una contraseña buena, y le damos en registrar. Ahora ya tenemos nuestra cuenta. La cuenta ha sido creada. Como pueden ver, tu cuenta ha sido creada. Tú puedes acceder a tu cuenta para cambiar tu contraseña y checar todas tus órdenes o pedidos. Entonces ahora vamos a entrar a nuestra cuenta. Ya que nos hemos registrado, vamos a ingresar nuestro correo y nuestra contraseña. Listo, ya estamos en nuestra cuenta. Ahora vamos a ver las opciones que trae, pero pues en este caso no es tan necesario y podemos traducirlo al español para que, por si no sabemos inglés, para que entendamos más lo que está diciendo. Ahora vamos a la página oficial donde podemos ver los modelos de lentes. En este caso yo tengo planeado comprar un tipo de lente especial que a continuación vamos a ver. Como ustedes pueden ver, hay varios tipos: ámbar claro, ámbar normal, ámbar zone, ámbar max, combinación del ámbar claro y el ámbar, pero en mi caso yo voy a comprar el ámbar max, máxima protección, mejor sueño para el uso nocturno de la pantalla. Pueden ver también hay varios tipos de aumento, ya depende de ustedes si necesitan aumento o no, ahí lo checan en la página. De hecho los lentes traen un poco de aumento, muy poco, pero traen. En este caso voy a comprar este tipo de lente que se llama Vertex. Como ustedes pueden ver, su precio es de $49.99. Pueden checar las imágenes de cómo son los lentes. Son unos lentes muy bonitos. Y en este caso yo voy a escoger el de Ambar Max para mi protección ocular y para los trabajos en la noche que yo necesito hacer. Y le damos en añadir a carrito. Ya después de que le dimos en añadir al carrito, ya que añadimos a nuestro carrito, vamos a ir a ver el carrito y como pueden ver ya lo agregué. Vertex Ambar Max tiene un precio de $49.90, pero voy a aplicar el cupón de Stay Home y me saldría en $39.99. Entonces le aplicamos en Checkout. Y aquí vamos a llenar todos nuestros datos que nos piden. Lo vamos a llenar juntos para que yo los vaya guiando. De todos modos lo pueden pasar a español por si no entienden. Entonces primero sería información al cliente. Ingresa tu correo electrónico. Ya ingresas tu correo electrónico. En detalles de facturación tienes que poner tus datos. Primero vamos a empezar con tu nombre y tu apellido. Después vamos a irnos al país. Ya seleccionas el país de donde eres. En mi caso soy de México, entonces en el domicilio pones tu calle donde vives correctamente, como está en el recibo de luz. En mi caso así yo lo hago. Y pones una referencia. También tienes que poner el pueblo, la ciudad, tu código postal, tu teléfono. Y me parece que nada más. De todos modos voy a censurar esto para que, por problemas de privacidad.
Una vez que ya hayamos aceptado todo y hayamos llenado todo, vemos que todo está correctamente y la cantidad y todo esté correctamente, tenemos que checarlo muy bien. Le damos en mi caso voy a usar PayPal y le damos en he leído y acepto términos y condiciones. Y aceptamos términos y condiciones. Y le damos en pagar con PayPal. Ya saben, iniciamos sesión en nuestra cuenta de PayPal. Esperamos un poco. Listo. Vamos a ver cuánto vamos a pagar. En esta ocasión yo voy a pagar 1,762 pesos. Porque me hace la conversión a dólares de PayPal. Y le damos en aceptar y en pedido finalizado. Y listo. La orden ha sido realizada. Nos pone el número de pedido, fecha, correo electrónico, total y forma de pago. Para mí sería para esta feta. Voy a llegar en México y checamos nuestro correo. En nuestro correo ya veremos. PayPal nos mandó un correo diciendo que hicimos nuestra compra en Gonar. Checamos que todo esté correcto. Y pues solo queda esperar a que nos lleguen los lentes. En esta ocasión me está diciendo que de una semana a más tardar me llegan los lentes a la puerta de mi casa. Con esta feta. Ahora vamos a checar nuestro correo. Manda un número de guía, número de orden y nos manda la dirección de donde fue mandado, el método de pago, pues lo de siempre, un recibo normal. Recuerda que el día se demora de 3 a 5 días hábiles en pedidos sin receta y hasta 4 semanas con pedidos con receta. Que los envíos nocturnos se enviarán el mismo día hábil y se reciben antes de las 11 a.m. en la hora del Pacífico. Los pedidos recibidos después de las 11 a.m. se enviarán al siguiente día hábil. Y pues nada, a esperar. Listo, como pueden ver ya me llegaron los lentes Gonar. Una caja de cartón. Obviamente venía todo empaquetado, pero pues yo lo acabo de abrir con FedEx. Vamos a ver qué trae adentro. Pues trae otra caja, una caja negra. Vamos a ver cómo está. Caja muy bonita, la verdad. Y pues vamos a ver cómo son los lentes, ¿no? Voy a abrir la caja. Aunque es un poco complicado porque lo estoy haciendo con una mano y con la otra estoy grabando. En los lentes. Recuerden que si no quieren comprar en gonarestadosunidos.com, les voy a dejar un link en la caja de descripción, un link de Amazon, para que también los puedan adquirir. Hay varios modelos, se los recomiendo mucho por si están mucho tiempo en la computadora para que protejan sus ojos. Pues estos son los lentes, son muy bonitos, unos hermosos lentes. Como pueden ver, tienen antirreflejante por dentro y por fuera. Pues estos lentes solo se usan en la noche porque son muy potentes, digámoslo así. Y pues estos son los lentes. En tiempo y forma llegó el pedido. Y pues nada, ahorita vamos a hacer unas pruebas de cómo se ven los lentes enfrente de la computadora. Te recuerdo que le des like a este video, que te suscribas, que dejes un comentario si tienes alguna duda para que yo pueda ayudarte. Como ustedes pueden ver, así se ve el lente con la computadora.
Obviamente es de día, pero pues es lo mismo, que nos va a proteger a nuestros ojos. Pues si tienes alguna duda, en la caja de comentarios. Pues en más, eso sería todo. Chao.